Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo hoy en concreto desde Roma. Estoy en Roma en estos días, en la ciudad eterna. Ayer tuve la oportunidad de estar con el Santo Padre en la audiencia general de todos los miércoles, una catequesis hermosísima la que nos ofreció, hablándonos de la importancia, está comentando la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Como viene haciéndolo en todas las audiencias generales de los miércoles de los últimos tiempos. Y empezó con otras, Lumen Gentium, pero bueno, ahora está con la Sacrosanctum Concilium y nos explicó la centralidad de la liturgia y en concreto de los símbolos litúrgicos, la importancia de una liturgia cuidada, de los símbolos que hablan, que tienen un valor en sí mismos y cómo estos símbolos nos llevan a poder contemplar, vivir en la verdad del misterio. Me dijo una cosa que a mí me pareció interesantísima y muy profunda, que también comparto con todos ustedes, oyentes del programa de Vida Consagrada en el que estamos. Decía que la Iglesia nos invita y nos remite a la liturgia porque así podemos entrar en lo que se celebra y hacer que lo que se celebra vaya transformándonos a nosotros, a los que somos creyentes y a los que nos unimos a la liturgia. Bendito sea una catequesis hermosa, ciertamente muy hermosa. La de ayer fue también un acontecimiento eclesial, ¿verdad? Gente de tantos lugares aclamando al mismo Señor, rezando el mismo Padre Nuestro en latín, Pater Noster, y también, como no, también fue un poco peculiar, porque ayer hubo un tornado en algunas zonas de Roma, allí nos llovió al comienzo de la catequesis, pero ya cuando el Papa llegó ya salió el sol. En ese sentido, un momento muy, muy entrañable. Y estamos aquí porque estamos en el Consejo General del SIT. Es Solidaridad Internacional Trinitaria. Es el organismo que la Orden se ha provisto, para ayuda a los cristianos perseguidos. Estamos en días en los que reflexionamos sobre la persecución religiosa, las situaciones de persecución y las respuestas que se están dando desde los distintos ámbitos de la orden, provincias, viceprovincias, vicariatos y también en algunas de las congregaciones femeninas de la orden trinitaria. Ciertamente, pues es un tema que, si bien no disminuye, se está convirtiendo en algo que verdaderamente va creciendo y cada vez más violento. Es terrible lo que se está viviendo. Pero en fin, vamos a ponerlo todo en manos del Señor y vamos a pedir al Señor que también suscite en nuestros corazones, pues cada vez más en todos los cristianos y especialmente en ustedes que son de España, en nosotros que somos de España, que vivimos una situación mucho más tranquila para vivir nuestra fe, que podamos estar cada vez más sensibles y cercanos a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Pues en eso estamos aquí en Roma. Un saludo pues desde Roma. Y en el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, con santos de ayer y hoy, y también nuestro colaborador Gilberto Fernández Escalante, que nos ofrecerá pues la historia de la Iglesia, su sección habitual. Hoy además contaremos, hoy en este día en el que en el Vaticano se está celebrando el Día del Corpus, no en la ciudad de Roma, no en el resto de la ciudad, sino en el Vaticano, y el Papa tendrá hoy una misa especial y la procesión del Corpus, pues en este día en el que se está celebrando el Corpus Christi aquí, hoy vamos a tener también en nuestro programa un invitado especial, el padre Pedro Aliaga,
que es provincial de la provincia de España del Espíritu Santo, provincia trinitaria del Espíritu Santo. Lo escucharemos después de una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa antes de empezar con el resto de los contenidos y, si me lo permiten, vamos a escuchar esto que nos dice Radio María y con esto comenzamos después, ya pasamos a hablar con el padre Pedro Aliaga, provincial de los Trinitarios de la provincia de España. Adelante, Radio María. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice el corazón de Jesús. El Señor, que asumió la vida humana con sus alegrías y sufrimientos, no suele quitarnos los problemas, pero sí nos da la fuerza para afrontarlos de manera que ayuden a nuestra maduración espiritual. Por eso, añade a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Sí, Jesús quiere formar en nosotros un corazón semejante al suyo, y así, con la mediación materna de María, podremos vivir siempre con esperanza y paz. Es la paz y alegría que muchos de vosotros, queridos oyentes, testimoniáis recibir de la radio de la Virgen. Ayúdenos a seguir extendiendo este espíritu a través de las ondas con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo. Retomamos nuestro programa después de haber escuchado esto que nos dicen desde Radio María para poder ayudar a esta emisora de la Virgen que hoy, en este momento de la historia de España, se convierte también en un medio de evangelización para poder llegar allí donde muchas veces la Iglesia ya no puede llegar, ¿verdad? A tantos lugares recónditos de España donde ya los sacerdotes, los religiosos, religiosas no llegan, pues hoy llega las ondas amigas de Radio María. El otro día hablaba con unos compañeros míos, con unos hermanos en la orden, ¿verdad? Y ellos me hablaban ellos tienen un programa, Libertad a los cautivos, el programa que hay de la cuestión de pastoral penitenciaria. Y ellos me hablaban de la importancia, el padre Manolo y el padre Sergio, de la importancia de la radio y de Radio María para muchos internos, ¿verdad?, en tantas prisiones. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y hoy ya les he dicho que estaba yo en Roma. Aquí conmigo está el padre Pedro Aliaga, provincial de la provincia del Espíritu Santo de España, de los Trinitarios. Buenas tardes, padre Pedro. Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Este jienense de Villanueva del Arzobispo, ahí en tu tierra, Pedro, ahí se estará viviendo también ya las vísperas del Corpus, ¿verdad? Sí, además, si en todos los pueblos y ciudades de España pues es una festividad sin par, pues allí en mi tierra, de una manera muy especial en Villacarrillo, que está pues junto a mi pueblo natal, Villacarrillo, se la llama la ciudad del Corpus Christi, porque tiene una de las manifestaciones más increíbles de fervor popular en torno a la Eucaristía, ¿no?, en este día. Y yo se lo recomiendo a todos los que quieran pues ver un corpus solemne, precioso, majestuoso, sentido por todo el pueblo, pues que se acerquen a Villacarrillo porque merece la pena. La alabanza sea al Señor, porque de hecho nosotros estamos en Roma y en la ciudad, ¿no? Porque es la diócesis de Roma, pero en el Vaticano hoy es el día en el que se celebra el Corpus Christi. Sí, una peculiaridad de esta diócesis de Roma es que tiene doble calendario litúrgico, porque la parte de la diócesis que está en el estado de la Ciudad del Vaticano sigue un calendario y el resto de la diócesis en territorio italiano pues sigue otro. Entonces, la Ascensión del Señor se sigue celebrando en jueves y además es festivo, y el Corpus Christi se sigue celebrando en jueves y es festivo, con lo cual pues a veces, si uno es un poco olvidadizo, se encuentra con la sorpresa de ir a alguna oficina vaticana a hacer alguna gestión y se encuentra con que está cerrado porque es festivo. Sí.
Qué bueno, pues unidos al Papa. Nosotros estamos en Roma porque, como hemos dicho al comienzo del programa, estamos en unas reuniones a favor del SIT, o bueno, para el Consejo General del SIT, de los Trinitarios. SIT es Solidaridad Internacional Trinitaria, uno de los organismos que la Orden ha creado en los últimos años, más de 25 años, lleva el SIT, para poder acompañar y atender a los cristianos perseguidos, parte de nuestro carisma. Padre Pedro, de alguna información de las que hemos escuchado en este día, ¿cuál le gustaría subrayar a usted? Pues subrayar que nuestro compromiso con los cristianos que sufren a causa de su fe, pues continúa adelante. Por desgracia, la situación de la Iglesia en muchos países pues es de un enorme sufrimiento a causa de la persecución del nombre cristiano. Y es una situación que, lejos de crecer, pues va en aumento. Pero bueno, nosotros, gracias al Señor que nos pide ser fieles a nuestro carisma fundacional, pues vamos haciendo lo que podemos, quizá podríamos hacer más, y llamar sobre todo pues a los cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad a colaborar con la lucha por la libertad religiosa en todo el mundo, y porque es uno de los derechos humanos fundamentales, es de la libertad de los hombres para poder dirigirse a Dios. Así es, además llama mucho la atención que en esta ecuación de la violencia contra los cristianos, las más castigadas son las mujeres en tantos lugares, ¿verdad? Las mujeres cristianas, nos unimos a ellas también, las que menos medios tienen para poderse defender, y en ese sentido esto se ve. Ciertamente esto es un tema que en nuestra sociedad europea tan implicada en la promoción de los derechos de la mujer y de todo ser humano, y especialmente de la mujer, que es un valor. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay muchos datos evidentes que nos hacen ver que las mujeres son las principales víctimas de la persecución religiosa. En muchos países donde por la forma de afrontar el matrimonio, pues la mujer es la parte débil o que no cuenta en ajustar el matrimonio, y cuando se trata de un matrimonio interreligioso, pues la mujer sufre presiones, y esas presiones no son solamente psicológicas, a veces son físicas, etcétera, para perder su fe a favor de la fe del marido. Otros datos que hemos escuchado en estos días, por ejemplo, es que en el país del mundo donde existe mayor persecución de los cristianos, Corea del Norte, pues de los ciudadanos de Corea del Norte que escapan, que huyen, que logran huir de su país, pues de todos esos el 85% son mujeres, ¿no? Entonces nos habla de un mundo, de unas condiciones de vida para las mujeres que si para todos son difíciles, para ellas lo son mucho más. En eso tiene que implicarse también la Iglesia, defendiendo de una manera real, verdadera, sin tendencias ideologizadas, pues a la mujer también como mujer perseguida y víctima, ¿verdad?, por su fe en Cristo. Esto es lo que ha sido propio de la Iglesia desde el comienzo. Las mujeres han tenido un lugar especial, el lugar que el Señor quería, ¿verdad?, en la creación y en todo el entramado social, pues lo han encontrado con Cristo. Y eso se ve también en el grupo de mujeres de los primeros tiempos de la Iglesia, ¿verdad?, que también estuvieron junto a Cristo, fueron las que dieron el anuncio primero de la resurrección. Ahí se ve como la Iglesia siempre y necesariamente, como decía San Juan Pablo II, ¿verdad?, tiene un deber de reconocer a la mujer su papel fundamental. ¿Qué haría la Iglesia sin las mujeres? ¿Y qué haría la sociedad, verdad? Pero ¿qué haría la Iglesia? Bendito sea.
Y es que estamos aquí también hoy es el Corpus en el Vaticano, el domingo será el Corpus en tantas parroquias, en tantos lugares de España, hoy es también en Toledo, un otro Corpus maravilloso, ¿verdad, Padre Pedro? Es que el Corpus es una expresión del fervor popular. Y nosotros venimos también de nuestra fiesta titular, la de la Trinidad, que tú la celebraste aquí en Roma, ¿verdad? Sí, aprovechando que tenemos este encuentro en esta semana, pues me vine 2 días antes para poder pasar la Santísima Trinidad en nuestro convento de San Carlino, de las Cuatro Fuentes, que es el convento que los trinitarios españoles tenemos en Roma desde 1612 y en el que yo he vivido la mayor parte de mi vida. Entonces, es motivo de alegría poder celebrar la Santísima Trinidad en una casa donde se celebra además pues con mucha solera, con la misa muy participada y después con una procesión eucarística que es típica de nuestra orden. Nuestra orden tiene una procesión eucarística en honor de la Santísima Trinidad, que es un uso litúrgico antiquísimo. Esa procesión pues era el 3er domingo de cada mes. Se la conocía también como procesión del Quicunque, porque mientras se hacía la procesión dentro del ámbito de la iglesia, del convento, los religiosos iban cantando el símbolo atanasiano, más conocido como el Quicunque. Y también el día de la Santísima Trinidad, al concluir la misa, en algunos lugares por la tarde, después de vísperas, pues se hacía una procesión eucarística en honor a la Santísima Trinidad. Lo digo en pasado porque son pocas las casas donde este uso litúrgico de la fiesta de la Trinidad se conserva. En España pues ha desaparecido en la mayor parte de los sitios, sobre todo por la proximidad con la fiesta del Corpus Christi, porque parecería que era un doblete de la procesión del Corpus Christi y no en todos los sitios pues es fácil, ¿no? Pero aquí en Roma, en San Carlino, pues se ha conservado y es una procesión pequeñita, pero de un gran esplendor, porque se desarrolla en la obra maestra del barroco, San Carlino, la obra de Francesco Borromini. Entonces ya solamente el ambiente, el espacio donde se desarrolla, pues es una maravilla. Qué maravilla, ciertamente es una maravilla, sí. Además, esta tradición tan arraigada en nuestra orden, que en algunos sitios sí se celebra. En el Toboso, sé que en el convento de las monjas del Toboso, además el domingo fue el día pro orantibus, por las vocaciones de vida monástica, ¿verdad? Pues celebran esta procesión singular de nuestra orden. Y quisiera, antes de despedirnos, me gustaría también comentarle, porque claro, el Padre Pedro hoy estamos en la reunión, hasta la noche vamos a tener la reunión, ahora ya nos queda la última parte de la reunión en esta tarde, ¿verdad? Y después mañana ya salimos para nuestros destinos habituales, porque además, en tu caso, Pedro, va a ser una vuelta a casa muy peculiar, porque ya estáis preparando todo para la venida del Papa. Sí, efectivamente. Y la venida del Papa a España, quiero decir, porque nosotros estamos ahora donde vive el Papa. Y ayer estuvimos con él, pudimos estar en la audiencia general de los miércoles, pero la cuestión es que en Madrid los trinitarios, y especialmente tú, vas a tener alguna parte, vas a estar con el Papa. Sí, tengo que decir que es una sorpresa muy grande que debemos, en primer lugar, a los padres capuchinos, porque la devoción más típica de nuestra orden, de los trinitarios, pues a Jesús Nazareno rescatado, que en muchos lugares se conoce como el Cristo de Medinaceli. La imagen original está en Madrid. Fue rescatada por los frailes de nuestra orden en Marruecos en 1681 y llevada a nuestra iglesia y convento de Madrid, que después de la desamortización de Mendizábal
en que perdimos pues todos los conventos en España, etcétera. Pues luego, creo que fue en 1895, cuando el convento, la iglesia y la imagen pues pasaron a la orden capuchina, ¿no? Pero para nosotros pues continúa siendo la imagen de Cristo pues de referencia. En todas nuestras comunidades, todos nuestros religiosos, pues tenemos gran devoción a Jesús de Medinaceli, o Jesús Nazareno rescatado, como lo llamamos nosotros. Entonces, el lunes, en el acto que va a haber en el Santiago Bernabéu, el encuentro del Papa con la diócesis de Madrid. El lunes es este próximo lunes. Este próximo lunes, sí, el día 8. El día 8. Pues saben que van a llevar a la Virgen de la Almudena y al Cristo de Medinaceli, como las dos imágenes de mayor devoción en la villa y corte de Madrid. Entonces los padres capuchinos del convento de Medinaceli pues han tenido la idea de que vayamos acompañando a la imagen del Cristo de Medinaceli 3 frailes capuchinos y 3 frailes trinitarios, por la especial vinculación que nuestra orden pues ha tenido con la imagen de Jesús. Es un gesto de fraternidad que ya desde ahora, y aprovechando la transmisión de Radio María, pues agradezco a la orden capuchina, a los hijos de San Francisco de Asís, pues que han mostrado un gesto de afecto y de fraternidad que nosotros nunca vamos a olvidar. Así es, porque este Cristo de Medinaceli es nuestra devoción singular, porque fue una talla rescatada por los trinitarios descalzos. Así es. Una imagen que estaba en una plaza española en la costa atlántica de Marruecos. En aquel tiempo se llamaba San Miguel de Ultramar y hoy día se llama Medía. Es una ciudad no grande, turística, y tiene todavía pues el resto del castillo antiguo, ¿no?, donde estaban los españoles. Ese castillo cayó en manos de los musulmanes, hicieron cautiva la población cristiana que había en ese momento, si mal no recuerdo eran 211 personas, y también las imágenes que había en la capilla, en la iglesia del castillo. Entre ellas estaba la imagen de Jesús Nazareno. Y los frailes trinitarios descalzos rescataron a toda la población cautiva y también las imágenes de la iglesia, pagando su precio a los musulmanes, ¿no? Fueron traídos a España y la imagen de Jesús pues quedó en el convento de Madrid, como digo, y gracias a Dios pues allí se venera hasta hoy día, con la devoción pues que es notoria a toda España, porque saben que particularmente el primer viernes de marzo pues son millares y millares y millares las personas que van a venerar a la imagen de Jesús. Y siglos después seguimos con este problema de la persecución religiosa de tantos hombres y mujeres, de tantos cristianos en tantos lugares, ¿verdad? Valga la redundancia. Pues esta es la realidad. Por eso la Orden Trinitaria, una vez más, se siente llamada a avivar esa dimensión de su carisma, a estar cerca de los que sufren persecución por su fe y a luchar por la libertad y por los derechos humanos, ¿verdad?, en este sentido. Así pues, muchísimas gracias, Padre Pedro Aliaga. Es el provincial de los trinitarios de la provincia del Espíritu Santo, España, la provincia española. Y bueno, pues eso, ya lo veremos en la tele. Te veremos en la tele el lunes. Pues si Dios quiere, sí, allí nos veremos. Yo espero que sea pues todo el viaje del Santo Padre a España, pues que sea un momento para escuchar la voz del Señor a través del sucesor de San Pedro y para coger un mensaje de esperanza, un mensaje de centrarnos en Cristo, que es lo que importa, ¿no? Y continuar adelante con entusiasmo, con fe, con esperanza, con caridad, todo el pueblo de Dios que peregrina en España al servicio del Señor y al servicio de la sociedad, especialmente de quienes más lo necesitan.
Pues muchísimas gracias, Padre Pedro Aliaga, provincial de los Trinitarios de aquí, de la provincia del Espíritu Santo de España. Así seguimos con nuestro programa, no lo dejen porque vamos a hacer una pequeña pausa musical con Amaro Villanueva y música para evangelizar y seguimos después con las demás secciones que aún quedan. Hasta dentro de unos minutos. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Mi vocación eres tú, del coro Semá. Miedo, tristeza y soledad me iba alejando un poco más de su grandeza y su poder. Quería a gritos volver a él y en un momento de soledad sentí su abrazo lleno de paz, aunque con miedo me arriesgué a escucharlo y hablar. Sé que siempre estás presente en cualquier camino que yo elija. Estar contigo y ser feliz. Eres tú, mi forma de vida eres tú. No necesito nada más. Siempre he conocido la respuesta. El camino, la verdad y la vida. Mi vocación eres tú. Siempre la música abre el corazón, ¿verdad? Y así es esta música para evangelizar de Amaro Villanueva todas las semanas, la canción en este día. Interesante ha sido la entrevista que le hemos hecho al Padre Pedro Aliaga, ¿verdad? Antes de la pausa musical. Y ahora seguimos con los siguientes contenidos, con las secciones de hoy. El Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y de hoy. Vamos a escuchar lo que nos dice. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 4 de junio su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio de encuentro con el Señor, de crecimiento en la fe, de nuestra Iglesia Católica, de los santos, de nuestra Iglesia y de las fiestas litúrgicas más sobresalientes que nos acompañan a lo largo de nuestro año. Queridos hermanos, hoy en esta oportunidad quiero que nos acerquemos a una de las solemnidades más bellas y profundamente católicas que celebraremos el próximo fin de semana. Bueno, en algunos lugares se estará celebrando en este día, como era propio antiguamente, y en otros muchos lo estaremos celebrando el próximo domingo. Y sí, se trata de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida tradicionalmente como el Corpus Christi. Y esta fiesta se trata de una fiesta que nos invita, valga la redundancia, a contemplar, agradecer y adorar el misterio central de nuestra fe católica. Jesucristo está realmente presente en la Santísima Eucaristía, en las especies consagradas. No estamos ante un simple símbolo o un simple recuerdo, mis queridos hermanos. La Iglesia cree firmemente y proclama que bajo las especies del pan y del vino
está verdaderamente presente el Señor resucitado, en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, que sigue caminando con nosotros y que sigue alimentando a su pueblo. Y podríamos preguntarnos qué es el Corpus Christi y por qué se celebra. Pues la celebración de la Eucaristía ocurre todos los días y de manera especial cada domingo. Por eso puede surgir en nosotros esa pregunta: ¿por qué dedicar una solemnidad específica en un día específico al cuerpo y la sangre del Señor? Pues la razón la explicó el Papa Urbano IV cuando instituyó esta fiesta. Aunque la Eucaristía se celebra diariamente, era conveniente que al menos una vez al año toda la Iglesia alabara de manera especial este inmenso don. La institución de la Eucaristía se recuerda el Jueves Santo. Sin embargo, ese día está marcado también por la pasión inminente del Señor, el lavatorio de los pies y la agonía de Jesús en el Getsemaní. Por ello, la Iglesia quiso una celebración exclusivamente dedicada a contemplar y adorar el misterio eucarístico. Por tanto, la finalidad de esta solemnidad es poder dar gracias a Dios por la Eucaristía, profesar públicamente la fe en la presencia real de Jesús, fortalecer la comunión eclesial entre los hermanos y llevar a Cristo a las calles mediante la procesión eucarística como símbolo de que Jesús está presente en medio de nosotros. Un poco de historia acerca de esta fiesta. En el siglo XIII vivió en Bélgica una religiosa agustina llamada Santa Juliana de Cornillón. Desde joven tuvo una profunda devoción eucarística. Según la tradición, recibió una visión en la que veía una luna llena con una mancha oscura. Comprendió que aquella mancha representaba la ausencia de una fiesta dedicada exclusivamente al Santísimo Sacramento. Gracias a su insistencia y a la ayuda de varios eclesiásticos que la acompañaban, su director espiritual y demás, la celebración comenzó en la diócesis de Lieja en 1246. Años después, quien había conocido esta iniciativa siendo archidiácono de Lieja fue elegido papa, Urbano IV. Y en 1264 promulgó la bula Transiturus de Hoc Mundo, mediante la cual extendió la fiesta a toda la Iglesia latina. Posteriormente, los papas confirmaron y difundieron la celebración hasta que se convirtió en una de las solemnidades más importantes del año litúrgico. Y también se desarrolló la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento, que manifiesta públicamente la fe del pueblo cristiano. Santo Tomás de Aquino y los himnos del Corpus Christi revisten una manera singular en esta celebración, pues el Papa Urbano IV, cuando instituye esta fiesta, confió a uno de los mayores teólogos de la Iglesia la tarea de preparar los textos litúrgicos. Santo Tomás de Aquino compuso algunas de las páginas más bellas de la espiritualidad eucarística: el Pangelingua, el Tantum Ergon, el Adoro te Devote, el Sacris Solemnis, el Panis Angelicus, entre otros. Estos himnos no son simplemente poemas, mis queridos hermanos, sino que son auténticas catequesis cantadas sobre la presencia real de Cristo. Hay que escuchar con atención este domingo, cuando vayamos a la Eucaristía, esa secuencia tan hermosa. Ojalá que en las parroquias se leyera la forma larga, que es tan rica y tan sustancial en lo que se refiere a esta solemnidad. Por eso estos poemas siguen siendo utilizados en la liturgia y en la adoración eucarística hasta nuestros días. Y en cuanto a esto, queridos hermanos, hay una historia que cuenta que cuando el Papa Urbano pidió a Santo Tomás componer himnos para esta fiesta, también se lo encargó a San Buenaventura. Pero cuando Santo Tomás leyó sus composiciones ante el Papa, San Buenaventura quedó tan impresionado de la profundidad de estas composiciones de Santo Tomás que decidió romper su manuscrito, considerando que el trabajo de Santo Tomás pues era superior. Pero esto se ha quedado solamente en la tradición, en simplemente como historia, pues no hay algo que certifique o que evidencie que el Papa Urbano haya pedido esto a San Buenaventura y que San Buenaventura pues haya hecho esta cuestión de romper sus manuscritos. Es algo que pues me viene a la cabeza recordando alguna vez que lo había escuchado y pues quería como comentarlo también con cada uno de ustedes.
Pero más allá de eso, pues lo que nos importa es la profundidad de esta celebración. Y para comprenderla un poquito, pues tenemos que irnos también un poco hacia atrás. ¿Qué han dicho los padres de la iglesia o qué enseñaban los padres de la iglesia referente a esta celebración? Pues que la fe en la presencia real de Cristo no nació en la Edad Media. Está presente desde los primeros siglos, eso lo tenemos claro. Ya a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía hablaba de la Eucaristía como la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Y más tarde San Justino, mártir, explicaba que el pan y el vino eucarísticos no son alimento ordinario. San Agustín de Hipona enseñaba que en la Eucaristía Cristo alimenta a su iglesia y la convierte en su propio cuerpo. Por tanto, desde los orígenes los cristianos entendieron que la Eucaristía era un sacrificio, un banquete, estaba la presencia real del Señor y era fuente de unidad para la iglesia. Y en el sentido bíblico y teológico de esta solemnidad, la Eucaristía hunde sus raíces en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento se nos habla del maná en el desierto, del sacrificio de Melquisedec, de la Pascua judía. Todos estos signos preparaban ya la llegada del verdadero pan bajado del cielo, del que nos salvará Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús afirmaba claramente: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y añade: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿No? Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y en la última cena Jesús proclama: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso la Iglesia ha entendido siempre estas palabras en sentido real y sacramental. Por eso enseña que en la consagración el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y en la sangre del Señor. Esta doctrina fue expresada con precisión por el magisterio de la Iglesia bajo el término de la transubstanciación. Ahora bien, en cuanto al rito de la procesión del Corpus Christi, pues la celebración suele comenzar con la celebración de la Santa Eucaristía. Y terminada, después, en muchos lugares se realiza la procesión con el Santísimo Sacramento. En algunos lugares dentro del mismo templo, en otros lugares lo hacen fuera del templo. ¿Y por qué la procesión? Pues porque Cristo no quiere permanecer encerrado, porque la Iglesia lleva al Señor por las calles para bendecir hogares, familias, trabajos y ciudades, porque es una proclamación pública de nuestra fe. Jesús camina con su pueblo. Por eso la adoración de la Eucaristía es la prolongación de la Santa Misa, de la Eucaristía en la forma consagrada, ¿no? Después de recibir a Cristo en la comunión, la Iglesia permanece junto a Él. Por tanto, adorar es reconocer que Jesús está presente, es escuchar su voz, es permanecer en el silencio ante Él y es aprender a amar como Él nos ama. Como han enseñado numerosos papas de nuestra Iglesia, la Eucaristía no es solamente algo que celebramos, sino que es una forma de vida que nos impulsa a la caridad, al servicio y a la comunión. Mis queridos hermanos, el Corpus Christi nos recuerda una verdad extraordinaria de la cual no podemos pasar por alto. Dios no quiso quedarse lejos. Dios no solamente se conformó con entregarnos su cuerpo hasta la muerte en la cruz. Dios se hizo alimento, se quedó en nuestros corazones, se quedó en nuestros sagrarios, se queda en cada uno de nosotros cuando le comulgamos, camina con nosotros en la Eucaristía. Por eso, al celebrar esta solemnidad, debemos renovar nuestra fe en la presencia real de Jesús, contemplarlo, adorarlo, pedirle al Señor que nunca nos deje perder la fe en la Santísima Eucaristía, en su presencia viva y real en las especies consagradas. Y es una invitación también para acercarnos con mayor amor a la Santa Eucaristía, a la comunión y a la adoración eucarística. Es un momento para poder ser conscientes de lo que realmente estoy recibiendo, tanto en mi boca como en mis manos. Y va a hacernos la pregunta: ¿cómo me estoy acercando a comulgar? ¿Soy consciente de lo que estoy recibiendo? ¿Soy consciente que en ese momento me convierto en una custodia viva del Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Porque donde está la Eucaristía, allí está Cristo vivo, y donde está Cristo vivo, allí nace la esperanza para el mundo. Mis queridos hermanos, que María, nuestra Madre, esa mujer eucarística, nos ayude a reconocer siempre a su Hijo presente en el Santísimo Sacramento. Y que el Señor Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por esa sección con la que nos ayuda todas las semanas a reflexionar, a celebrar, a vivir. Y ahora continuamos con nuestro programa y a la última sección, la de don Gilberto Fernández Escalante. Él es historiador, doctor en historia, y nos está explicando la historia de la vida consagrada con sus luces y con sus sombras, porque hay sombras y luces. Ayer, en el encuentro que tenemos aquí en los Trinitarios, pudimos ver la película, el visionado de la película Las locas del obelisco, que es sobre la historia o los orígenes de la congregación de las Trinitarias que nosotros llamamos de Madrid, ¿verdad? Porque fueron nacidas en la calle Marqués de Urquijo, allí en Madrid, por el padre Méndez Casariego, Francisco de Asís Méndez Casariego, y fundados también por la Madre Mariana Alsop. Una película muy, muy bonita, muy entrañable. Hablamos de ella hace unos programas, no sé si se acuerdan, pero hasta ayer no pude verla porque en Bilbao la pusieron muy poco tiempo en los cines. Ahora la estamos viendo, enseguida van a pasar a las plataformas, ¿verdad?, donde sí que la van a poder ver ustedes si lo desean. Es una película entrañable, bonita. Se ve cómo el Espíritu Santo va actuando, ¿verdad?, en la historia de la vida consagrada, y cómo la vida consagrada siempre ha sido una bendición para la Iglesia y una oportunidad para la Iglesia. Damos gracias a Dios por la vida consagrada. Es verdad que también ha habido sombras, ¿no? Ayer decía una de las primeras vocaciones de ese instituto recién creado, decía, mi abuela decía una expresión que a mí me llamó mucho la atención y que la digo con ustedes, ¿verdad? Una de las monjas, una de las vocaciones que llegó de Segovia, ¿verdad? Unas chicas de Segovia que llegaron a querer unirse a la nueva congregación, y decía ella, esta chica, en boca de esta chica ponía el guionista, mi abuela decía que en la vida se puede estar entre las sombras, que la vida tiene muchas sombras y que uno puede estar entre las sombras oscurecida o ser luz para alumbrar en medio de esas sombras. Y así ha sido la vida consagrada en la historia de la Iglesia. Por eso ahora vamos a escuchar a Gilberto Fernández Escalante, que nos ofrece esta sección de historia de la Iglesia. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el programa anterior comenzábamos nuestro recorrido por la Edad Moderna, a modo de entrevista, hablando del nacimiento de la Inquisición española. Veíamos entonces cómo aquella institución surgió en un contexto marcado por la búsqueda de la unidad religiosa y por la preocupación ante cualquier posible fractura doctrinal. Sin embargo, la actividad inquisitorial, como ya vimos, no se dirigió únicamente contra grandes movimientos heréticos o contra los focos protestantes que aparecerían más tarde. El Santo Oficio también se vio obligado a enfrentarse a una cuestión mucho más compleja, la aparición de nuevas formas de espiritualidad y de reforma religiosa dentro de la propia Iglesia. Y precisamente el caso que hoy vamos a abordar constituye uno de los ejemplos más fascinantes de esa realidad. Y es que nos trasladaremos al monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, en Santiponce, muy cerca de Sevilla, para descubrir cómo una comunidad monástica que aspiraba a una renovación espiritual profunda terminó convirtiéndose en objeto de vigilancia inquisitorial y acabó dando origen a una de las figuras más importantes del protestantismo español. En fin, la historia de esta institución monástica se remonta al año 1301, cuando fue fundada el monasterio de San Isidoro del Campo por Guzmán el Bueno, y se convirtió en uno de los principales conventos del sur peninsular. Con la llegada de los jerónimos en el siglo XV, el cenobio adquirió un notable prestigio, tanto desde el punto de vista espiritual como intelectual. Aparte, hay que tener en cuenta que la Sevilla del primer tercio del siglo XVI era una ciudad extraordinaria,
Fue convertida en el puerto principal del comercio americano y también fue uno de los grandes centros culturales de la monarquía hispánica. Por sus calles circulaban mercancías, personas e ideas procedentes de toda Europa. No resulta extraño entonces que las corrientes humanistas y las nuevas inquietudes religiosas llegaran también a los monasterios sevillanos. A este respecto, la historiografía ha subrayado que muchos religiosos de la época compartían, ¿no?, un sincero deseo de renovación espiritual. El historiador francés Marcel Bataillon, en su clásica obra Erasmo y España, mostró cómo el humanismo cristiano penetró profundamente en numerosos ambientes eclesiásticos españoles, incluidos sectores del clero regular. Más recientemente, Estefanía Pastore ha insistido en que las primeras décadas del siglo XVI estuvieron marcadas por una intensa búsqueda de autenticidad religiosa en la que convergían el humanismo, la reforma interior y el deseo, un deseo sincero, de regresar a las fuentes del cristianismo. Y es en este marco donde adquiere una importancia capital la influencia de Desiderio Erasmo de Róterdam. Aunque resulta muy difícil demostrar una dependencia directa en todos los casos, sus obras circularon ampliamente por España y encontraron lectores entusiastas entre clérigos, religiosos y laicos cultos. Una de las afirmaciones más conocidas del Enchiridion Militis Christiani resume el núcleo de su pensamiento y algo en lo que nos toca y nos afecta a nosotros. Monacatus non est pietas. Es decir, la vida monástica no constituye por sí misma la piedad. Esta frase, desgraciadamente, ha sido malinterpretada muchas veces. Erasmo no estaba atacando la vida religiosa, lo que criticaba era la idea de que la mera observancia externa garantizaba la santidad. Para él, la verdadera reforma debía comenzar en el interior del creyente, mediante la conversión del corazón y el conocimiento de la Escritura. Estas ideas encontraron ecos en diversos ambientes monásticos españoles, en especial San Isidoro del Campo, donde comenzó a desarrollarse un interés creciente por el estudio bíblico, la espiritualidad interior y por una vivencia más personal de la fe. Como bien señala Mark Beglin, el monasterio se convirtió progresivamente en uno de los principales focos de recepción de las corrientes reformadoras que atravesaban la Europa del 500. Y así, en esa primera mitad, en ese primer tercio del siglo XVI, la lectura de la Sagrada Escritura fue ocupando un lugar cada vez más importante en la vida de algunos monjes de San Isidoro. En sí misma, esta circunstancia no tenía nada de sospechoso. La tradición monástica había estado siempre profundamente vinculada a la lectura de la Biblia. Sin embargo, el contexto estaba cambiando rápidamente. La expansión de la imprenta facilitó la difusión de obras procedentes de diversos lugares de Europa. Al mismo tiempo, las controversias abiertas por la Reforma Protestante hicieron que determinadas prácticas comenzaran a ser observadas con creciente preocupación por parte de las autoridades eclesiásticas. La frontera entre reforma legítima y heterodoxia se fue convirtiendo cada vez en algo más difícil de definir. Por ello, muchos religiosos deseaban una iglesia más evangélica, una espiritualidad más profunda y una mayor familiaridad con las escrituras, lo que hizo que alguna de esas inquietudes pudiera acercarse peligrosamente a planteamientos defendidos por los reformadores protestantes. A consecuencia, la documentación inquisitorial de Sevilla refleja precisamente esa incertidumbre. En diversos procesos aparecen acusaciones contra individuos considerados sospechosos de la secta luterana. Esa expresión aparece con frecuencia en la documentación del Santo Oficio y revela la creciente preocupación de las autoridades por la posible penetración de las ideas reformadas en España. Como ha señalado Lung am Onza, durante las décadas centrales del siglo XVI, la Inquisición desarrolló una vigilancia especialmente intensa sobre los círculos espirituales e intelectuales donde parecía que se podían difundir estas ideas que eran consideradas peligrosas. Y Henry Kamen, el hispanista británico, ha destacado también, ¿no?, que el temor no se limitaba a las doctrinas protestantes propiamente dichas, sino también en aquellos ambientes donde podían encontrar algún tipo de acogida o resquicio. Por todo lo anterior, la situación se volvió especialmente delicada en Sevilla, ¿no?, una ciudad
tan abierta al comercio internacional y conectada con numerosos centros europeos donde las ideas reformadas estaban ganando terreno. Esta vigilancia inquisitorial, sobre todo de los años 30 y 40 del siglo XVI, acabó afectando de lleno a la comunidad de San Isidoro del Campo. Algunos de sus miembros comenzaron a ser investigados y las sospechas se multiplicaron. Entre ellos destacan dos figuras que desempeñarían un papel fundamental en la historia del protestantismo de habla hispana, Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Ambos habían sido monjes jerónimos en San Isidoro del Campo. Cuando la situación en los años 50 del siglo XVI se volvió insostenible, abandonaron el monasterio junto a otros compañeros y emprendieron el camino del exilio. El exilio en Ginebra. La trayectoria posterior de Casiodoro de Reina resulta especialmente significativa. Tras pasar por distintos países europeos, finalmente, ¿no?, como hemos dicho, se afincaron en la Confederación Helvética y en 1569 publicó en Basilea la célebre traducción castellana de la Biblia, conocida como la Biblia del Oso. Así, en la introducción a sus escritos insiste repetidamente en la necesidad de fundamentar la vida cristiana en la autoridad de las Escrituras. En su confesión de fe puede leerse lo siguiente: reconocemos la Santa Escritura por única regla cierta y perfecta de nuestra fe. Esta afirmación refleja claramente la evolución doctrinal que había experimentado el antiguo monje Jerónimo. Años después, a comienzos del siglo XVII, en torno a 1602, Cipriano Valera revisaría aquella traducción bíblica, dando origen a una de las versiones más influyentes de la historia del protestantismo en lengua española. La historiografía moderna ha insistido en que no debe interpretarse retrospectivamente toda la historia de San Isidoro del Campo como una preparación para el protestantismo. Como señala Mark Beglin, Estefanía Pastore y otros investigadores, la realidad fue mucho más compleja, ¿no? Durante décadas convivieron en la comunidad impulsos de reforma plenamente católicos, influencias humanistas, inquietudes espirituales y pues solo posteriormente opciones claramente vinculadas a la reforma protestante. En fin, hermanos, el caso de San Isidoro del Campo nos permite comprender mejor la complejidad religiosa de la España del siglo XVI. No encontramos aquí una oposición simple entre ortodoxia y herejía. Más bien lo que tenemos es una comunidad monástica profundamente comprometida con la vida espiritual, abierta a las corrientes intelectuales de su tiempo y deseosa de una renovación religiosa más profunda. Pero también una época en la que el miedo a la división doctrinal y la creciente vigilancia a las autoridades eclesiásticas ponían un poco en tela de juicio. Y San Isidoro del Campo constituye un observatorio privilegiado para comprender, ¿no?, cómo una de estas grandes primeras cuestiones de la edad moderna, ¿no?, que dónde termina la reforma legítima y dónde lo hace la sospecha de Dios. Y bueno, eso es lo que iremos abordando poco a poco en los próximos programas, Dios mediante. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Y con Gilberto Fernández Escalante y la sección de Historia de la Iglesia, de Historia de la Vida Consagrada, concluimos nuestro programa de hoy. Ya saben, queda muy poquito ya para recibir al Santo Padre aquí en Madrid, en España, quiero decir. Yo ahora estoy en Roma, pero quiero decir, en España lo vamos a recibir, porque yo mañana me vuelvo otra vez a España. Lo recibiremos este fin de semana en España, va a estar allí unos cuantos días, son bastantes los días que va a estar entre Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Un gozo para todos nosotros poder recibir al sucesor de Pedro y para poder caminar junto a él en este tramo de la historia que nos toca en España, ¿verdad? La Iglesia se alegra de recibir al sucesor de Pedro. Va a ser unos días extraordinarios, lo vean en la tele, lo sigan en Radio María. En Radio María van a tener ustedes maravilla, una forma de poder seguir el viaje del Papa palmo a palmo, minuto a minuto. Así que yo les invito a que disfruten con Radio María del viaje del Papa a España, que puedan estar con el Papa y que recemos mucho para sostenerlo también con nuestra oración, todo este viaje, todo este empeño evangelizador. Esto es Radio María y este es el programa de Vida Consagrada, esta digamos así, esta parte de la Iglesia
esta sección de la Iglesia, por utilizar un nombre que utilizamos en el programa, ¿verdad? Esta sección de la Iglesia que tanto bien está haciendo. La vida consagrada es un don para la Iglesia y nos sentimos alegres de poder acompañar y poder servir a la Iglesia en este momento de la historia. Este es el programa de Vida Consagrada. Ya saben ustedes que si quieren seguirnos, pues pueden pedir una copia a Radio María del programa, pero también lo pueden escuchar en los podcasts de la web. En la web de podcast de Radio María lo tienen, este programa, y lo van a subir ya mismo. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Si quieren escribirme, escriban vidaconsagrada@radiomaria.es y me llegarán a mí los mails. Que Dios les bendiga a todos. Que así sea para ustedes y para mí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.